Muchas gracias por la invitación a Red Papás, a Oncoli, por generar este tipo de espacios que sin duda son significativamente importantes, sobre todo cuando empezamos a encontrar una serie de nuevos dispositivos que claramente empiezan a ser un riesgo para la salud pública. Yo quisiera empezar mi intervención haciendo una pregunta, y es, si me ayudas con la siguiente, y es, ¿qué tan recientes creen ustedes que son estos dispositivos? Es decir, si yo les preguntara, ¿de qué año o de qué década creen ustedes que datan estos dispositivos? ¿Ustedes qué dirían? 2010, ¿ok? ¿Más antiguos? ¿Por ahí qué? ¿90? ¿Finales de los 90? Gracias. Perfecto. Entonces, 90, dijeron finales de los 90. Bueno, realmente son más viejos. Cuando nosotros vamos y miramos de cuándo son, los primeros cigarrillos electrónicos datan de la década de los 60. O sea, esto no es tan novedoso, realmente esto es bien antiguo, ¿sí? Pero lo que pasa es que antes no eran tan populares. O sea, antes no se conocían como se conocen en este momento. Y eso tiene una explicación. Y es que, pues, aunque existían desde la década de los 60, pues igualmente la industria tabacalera era lo suficientemente poderosa, pues seguramente para competir y tal vez acabar con estas iniciativas. Y claro, el cigarrillo tradicional, convencional, pues era muchísimo más popular. Pero ¿por qué empieza de alguna forma a generar o a convertirse de manera, o empiezan a ser un poco más populares? Para comprender esto, tenemos que revisar cómo se ha comportado el estudio o el consumo de tabaco tradicional en los últimos años. En Colombia se han hecho 4 estudios nacionales de consumo de sustancias psicoactivas que son liderados por el Ministerio de Justicia. Estos 4 estudios pues, nos dan la información sobre el uso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años. En estos estudios se han hecho en el año 2004, fue el primero, el siguiente fue en el año 2012, el siguiente fue en el año 2016 y el último fue en el año 2022. Y esto que ustedes ven acá, no puedo señalar, esto que ustedes están viendo acá, pues básicamente es la prevalencia, es decir, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que han usado cigarrillo convencional. Y miren cómo, pues básicamente el uso de cigarrillo tradicional, pues ha venido disminuyendo. Sí, las personas fuman menos actualmente. Cigarrillo convencional se usa menos. Pero esto no es porque sí. Esto no pasó de la noche a la mañana por obra y gracia, sino básicamente porque hay una serie de acciones que fueron recomendadas por el Convenio Marco de Control de Tabaco. ¿Qué es eso? La Organización Mundial de la Salud hace 20 años aproximadamente dio una serie de sugerencias a los estados para que generaran una serie de normas, reglas y acuerdos para tal vez poder llegar a prevenir de manera ambiental el uso de cigarrillo convencional. ¿Y por qué? Porque se estaba saliendo de las manos, porque ya se conocía que el consumo de tabaco tradicional era un gran factor de riesgo para la salud pública. Y entonces, pues empezaron a hacer una serie, digamos que la Organización Mundial de la Salud empezó a hacer sugerencias tales como, venga, importante limitar o prohibir la publicidad, importante generar espacios libres de humo, importante que las cajetillas informen sobre los riesgos que tiene el uso de cigarrillo. Y claro, Colombia obviamente dijo, sí, hagámoslo. Y entonces surge la Ley 1335, también conocida como la Ley Antitabaco. Y esto empezó a generar una serie de cambios culturales. Ya lo veíamos en el video, pero de hecho me gustaría que ustedes y yo viajemos en un momento en el tiempo. ¿Qué tal si viajamos, no sé, 30 años atrás? Yo recuerdo, tal vez 30 años atrás, que cuando salía a caminar por centros comerciales como Unicentro, yo me encontraba con canecas, eran como esféricas, cilíndricas, perdón, y en la parte superior tenían un cenicero.
Y las personas mientras caminaban y compraban, pues iban fumando. Hasta hace unos años seguramente tú comprabas un carro y dentro del carro entonces encontrabas un encendedor y un cenicero. El ambiente te estaba invitando a fumar. Hasta hace unos años, ustedes recordarán quién era el principal patrocinador del torneo de fútbol colombiano. Exacto, es una marca de cigarrillo. Si usted veía y era apasionado por la Fórmula 1 y entonces veía estos carros maravillosos de Ferrari, en el alerón aparecía una marca de tabaco. Pero entonces esa serie de cambios, que las personas ya no fumaran en espacios cerrados, que no se invitara, que entonces ya las personas no pudieran fumar en el centro comercial, que en el avión tampoco lo pudieran hacer, que no existiera publicidad. De hecho, es más, no sé si ustedes recuerdan, tal vez cuando veían un programa, yo aquel día me encontré en las plataformas streaming como ciertas caricaturas que veía en mi infancia y entonces las volví a ver. Y entonces cuando las puse me encontré que, no sé, Bugs Bunny o alguna de estas fumaba. Y tal vez ustedes veían ciertas caricaturas dirigidas a niños y el uso de cigarrillo estaba allí. Pero entonces esa serie de cambios empieza a generar una serie de también modificaciones culturales que empieza de alguna manera a modificar esa conducta del uso de cigarrillo. Es más, yo recuerdo que en mi casa nadie fumaba. Pero aunque nadie fumaba, mi mamá, en el centro de mesa, tenía un cenicero de cristal, el cual cuidaba como si fuera un tesoro. De hecho, yo pasaba corriendo y me decía, cuidado. Y lo limpiaba y me parecía curioso. ¿Por qué? Porque nadie fumaba en la casa. Pero es que en ese entonces no tener cenicero era sinónimo de mala educación. En ese momento a nadie se le ocurriría tener un cenicero en la casa si alguien no fuma. Pues obviamente esto hizo que el consumo de tabaco se redujera. Obvio, no ha sido de la noche a la mañana, llevamos un montón de tiempo. Pero entonces, eso ha llevado, pues como bien lo decía en el video, pues si el consumo de cigarrillo disminuye, pues obviamente golpea a la industria tabacalera. Entonces tenían que reinventarse y pues no es que se hubieran reinventado mucho, pues fueron a los dispositivos que existían desde el 60, los hacen un poco más atractivos y empiezan a distribuirlos. Y por esa razón es que, por bien decían, 2010 en los últimos años empiezan a volverse más populares, incluso no diría en los últimos 5 años. Y claro, entonces llegan además con nombres muy interactivos e interesantes, aunque hay productos de tabaco calentado, se empiezan también a distribuir una serie de dispositivos con estos nombres, vapeadores. Y de hecho lo pongo en interrogante porque ¿sabían ustedes que los vapeadores no existen? ¿Cómo así leo que los vapeadores no existen? Si nosotros los vemos, o sea, en la tienda de allí al frente los venden. Uno entra al aplicativo de no sé, una aplicación de domicilios y entonces usted los ve ahí, vapeadores. A ver, si hay un dispositivo llamado vapeador, ¿el vapeador qué debería producir? Vapor. Pero resulta que los vapeadores no producen vapor. Los vapeadores producen un aerosol y eso es distinto. Un aerosol son finas partículas o micropartículas que pueden quedar en el espacio por bastante tiempo, incluso por más de 60 minutos, y pueden ser invisibles para el ojo humano. Micropartículas que además pueden adherirse a una superficie. Por ejemplo, muchas de ustedes tal vez usan un desodorante en aerosol. Y ese desodorante en aerosol, cuando usted lo presiona, sale a alta presión y entonces esas micropartículas se adhieren a una superficie, a la piel, y por eso funciona como antitranspirante. O puede ser en forma de pintura y esas micropartículas se adhieren a una pared y entonces yo veo ahí una figura. Los vapeadores no existen, por eso son mal llamados vapeadores. Pero valdría la pena preguntarse, si no producen vapor, pues entonces ¿por qué los distribuyen y los comercializan como tal? Porque claro, si yo le hago creer a las personas que hay un dispositivo que produce vapor, pues tal vez las personas perciban menos riesgo. Crean que no es tan dañino, crean que no es tan nocivo. En últimas, la industria del tabaco ha querido alejarse un poco de esa percepción de riesgo, de esa alta percepción de riesgo del producto de tabaco. Y lo empezaron a hacer incluso desde el nombre. Por eso incluso cada vez que nosotros utilizamos el concepto de vapeador,
Tal vez les estamos siguiendo el juego y seguimos bajando la percepción de riesgo. Por eso llamémoslos por su nombre real, cigarrillos electrónicos. Y además cuando llegan, nos empiezan a decir una serie de cosas. Por ejemplo, que son menos nocivos para la salud, que no hacen tanto daño. Pero vale la pena pensar, ¿quiénes son los que nos están diciendo eso? ¿Quiénes son aquellos que se están diciendo, no, esto no es tan malo? Pues la misma industria que hace 40 años, 50 años, decía, por ejemplo, que fumar cigarrillo era bueno para la salud, que fumar cigarrillo incluso podía prevenir el cáncer, que fumar cigarrillo podía prevenir la aparición de caries dental y que además tenía el potencial de blanquear los dientes. Hoy en día nos comemos ese cuento. No, porque sabemos y tenemos la suficiente evidencia. Pero ellos, pues vuelven a decir lo mismo. Es decir, esta estrategia que se está utilizando de decir que no es dañino para la salud, ya lo hicieron antes. Ya lo han hecho. Esto no es algo novedoso. Esto básicamente es algo que se ha venido dando y se ha venido repitiendo. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, han dicho que no afectan los pulmones, que no es tan dañino como el cigarrillo. Pero entonces hoy sabemos que, por ejemplo, el uso de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de presentar neumonía, aumenta el riesgo de presentar enfermedad respiratoria crónica, aumenta el riesgo, o más bien disminuye la probabilidad de éxito de tratamiento de personas que, por ejemplo, tengan asma. Y adicionalmente puede claramente complicar a aquellas personas que ya tengan alguna patología respiratoria. Pero adicionalmente nos han dicho que no afectan a las personas que están cerca. Claro, sabemos que el humo del cigarrillo afecta a las personas de al lado. Y decían, esto no, yo puedo entonces vapear y tal vez no te hace daño a ti. Recuerda, esto no es vapor, es un aerosol. Y el aerosol sí afecta a las personas que están cerca. Es decir, que también aumenta los riesgos respiratorios a las personas que están al lado. Pero adicional algo, yo no sé si ustedes sabían, los aerosoles pueden aumentar el riesgo de contagio de alguna enfermedad transmisible, por ejemplo, si es respiratoria, para que me entiendan. Una de las profesiones que más riesgo tenía de contagiarse durante la pandemia eran los odontólogos, las odontólogas. ¿Por qué? Porque trabajan, por ejemplo, con un dispositivo, yo no sé técnicamente cómo se llama, le dicen fresa, ¿sí? Y esto, cuando lo usan, sale un líquido a alta presión y ese líquido pues se convierte en un aerosol. Razón por la cual si yo atendía a alguien que tenía COVID y este aerosol salía, a pesar de que el paciente saliera, como el aerosol puede quedar por muchísimo tiempo en el espacio, podía contagiar a una persona. Por eso los protocolos de la Secretaría Distrital de Salud, de las Secretarías de Salud y del Ministerio de Salud para los profesionales de odontología eran bastante rigurosos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo utilizo un dispositivo de estos, tengo gripa y lo utilizo al lado tuyo, es altamente probable que te contagie. Pero entonces adicionalmente nos han dicho que no genera adicción. Ok, no nos olvidemos que estos dispositivos contienen nicotina y muchos que incluso dicen decir que no contienen nicotina, contienen nicotina. Y la nicotina es una sustancia psicoactiva y además es una de las sustancias psicoactivas con mayor poder de adicción, incluso después de los opioides. Las personas se enganchan rápidamente a la nicotina y por eso es que a veces vemos que estos chicos de un momento a otro empiezan a aumentar su frecuencia de uso y cada vez les es más difícil despegarse de ellos. A veces uno se pregunta ¿por qué un pelado de estos, sabiendo y conociendo que en el colegio está prohibido que lo lleven y que lo usen, terminan arriesgándose? Tal vez porque ya está enganchado, tal vez porque ya pensar en que me voy a desprender de él me genera algún síndrome de abstinencia. Pero adicionalmente son altamente nocivos para niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué son altamente nocivos para niños, niñas y adolescentes? Y es porque no podemos olvidar, por ejemplo, que el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, es un órgano que madura en vida. ¿Cómo así leo que el cerebro es un órgano que va madurando en vida? Sí, nosotros no nacemos con nuestro cerebro completamente madurado, sino a medida que vamos creciendo se va dando esta maduración. ¿Alguien sabe más o menos a qué edad termina este proceso aproximadamente? Perfecto, muy bien. Hay diferentes investigaciones y hay autores que hablan incluso más allá de los 30.
Eso explica muchas cosas, yo sé. Pero entonces, más o menos pónganle promedio 25. Hoy sabemos, por ejemplo, que el uso de estos dispositivos, es decir, que el uso de nicotina afecta la maduración de la corteza prefrontal del cerebro. Y la corteza prefrontal del cerebro se encarga de cositas llamadas, algunas cositas como las funciones ejecutivas, que son básicamente la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de solucionar problemas, de gestionar las emociones, de prestar atención, memoria de trabajo. Es decir, esto es altamente preocupante, además si entendemos que la edad de inicio promedio, esto es un promedio, es decir, que hay datos por debajo, de estos dispositivos, según el último estudio, es a los 14 años. 4 años promedio por debajo de la mayoría de edad. Pero recordemos que es un promedio, es decir, se han encontrado casos y hay datos de niños de 7, 8, 9, 10 años que han usado estos dispositivos. Y si estamos hablando que afecta la maduración del cerebro, creo que nos debe preocupar significativamente. Y bueno, miren un poco cómo se ha comportado el tema, por ejemplo, en población escolar. Miren cómo después del alcohol, la sustancia de mayor consumo no es tabaco tradicional, son cigarrillos electrónicos. Cigarrillos electrónicos duplican al tabaco tradicional. Pero además es que me gusta que veamos también lo que está pasando en las universidades. En las universidades el cigarrillo electrónico está en el 38%. Pero miren que en últimas la población de niños, niñas y adolescentes, aquí en este estudio no hay ninguna persona de 18 años. Estamos hablando del 23%. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque creería que teniendo en cuenta que estos dispositivos son altamente riesgosos para la salud, debemos comprender que deberíamos apostarle a la prevención. Pero para apostarle a la prevención hay que entender muy bien el concepto de prevención. ¿Y qué es prevenir? Prevenir básicamente es reducir la probabilidad de que algo se presente, reducir la probabilidad de que algo pase. Prevenir desafortunadamente no es garantizar que algo no ocurra. Pero para prevenir hay dos conceptos que son fundamentales en tener en cuenta. El concepto de factor de riesgo y de factor protector. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que se presente el problema. Ejemplo, un factor de riesgo es que en un domicilio, cuando tú compraste, no sé, un jabón, un champú, cualquier cosa, te llegue una muestra gratis de un cigarrillo electrónico. Eso aumenta la probabilidad de que se presente el consumo. No lo garantiza, pero aumenta la probabilidad. ¿Qué es un factor protector? Es todo lo contrario. Un factor protector es aquello que disminuye la probabilidad de que se presente el problema. Ejemplo, factor protector es que tú, por ejemplo, monitorees la aplicación de domicilios de tu hijo. Un factor protector es que seguramente cuando llegue el domicilio tú puedas mirar qué fue lo que llegó en el domicilio. No garantiza de que no pase, pero disminuye la probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que prevenir es reducir los factores de riesgo que yo pueda reducir. Hay que entender que hay factores de riesgo que no puedo reducir. Y aumentar o potencializar los factores protectores que yo pueda aumentar. Y simplemente dejo aquí algunos, hay muchísimos, pero hay algunos sobre los cuales podemos trabajar desde las herramientas que tenemos como docentes, como mamás, como papás. Hay más, pero hay algunos que la evidencia nos muestra que son altamente relacionados con esta problemática, la baja percepción de riesgo. Si los chicos siguen considerando que esto no es dañino para su salud, aumenta más la posibilidad de que pase. Pero es que además la percepción de riesgo se relaciona con esto llamado influencias normativas, el tercero, y es que normalmente nuestros hijos, nuestros estudiantes están rodeados de tres actores principales: la familia, el colegio y la comunidad. Familia, colegio y comunidad. Y ojo a esto, cuando la mayoría de actores que te rodean hacen algo o están de acuerdo con que tú hagas ese algo se normaliza. Ese algo se vuelve normal. Y cuando algo es normal, es más probable de que pase. Me paso un momento a otro tema para hacer un experimento rápido para que me entiendan que esto nos ha impactado. Voy a decir una serie de eventos y díganme
la bebida alcohólica que primero se les ocurra a cada evento que yo mencione, ¿listo? Y porfa ayúdenme en este ejercicio. Porfa no sea políticamente correcto. Diga lo primero que se le ocurra. ¿Listo? Empecemos. Asado. Despecho o desamor. Y en un brindis, por ejemplo, en un matrimonio, ¿sí se dan cuenta? La mayoría responden lo mismo, y es que acaso desde Red Papazo de un cole les dijeron, bueno, pueden ir a la feria, pero tienen que estudiar qué tipo de bebidas alcohólicas se toma para cada evento. No. Pero ¿por qué todo el mundo responde lo mismo? Porque hemos estado inmersos en esa pirámide. Desde que éramos pequeños veíamos entonces que nuestros papás cada vez que hacían un asado había cerveza, nuestros abuelos hacían asado, cerveza, los tíos lo hacían, cerveza, los primos lo hacían también, en la comunidad lo hacían también. Pues obvio, cuando tú organizas ese primer asado, entonces ¿qué es lo que se te ocurre comprar? ¿2 libras de guayaba para hacer jugo de guayaba? No. Pues se te ocurre comprar seguramente lo que viste. A veces me preguntan las personas, yo no entiendo por qué los chicos no son capaces de hacer una fiesta sin alcohol. ¿Cuántas veces le has demostrado tú a tu hijo que eres capaz de bailar sin una botella de vino al lado? ¿A qué voy con esto? Si eres tú, o son los papás, o es la familia, el que está comprando los cigarrillos electrónicos, apague y vámonos. Si es la familia la que está de acuerdo en que el hijo use el cigarrillo electrónico, apague y vámonos. No importa cuántas sesiones y cuántos conversatorios y actividades se hagan en el colegio. Porque yo normalizo más rápido lo que hago con mi familia y lo que hace en mi contexto. ¿Esto qué quiere decir? Queremos trabajar, por ejemplo, desde los colegios, en la prevención del consumo de estos dispositivos. Es esencial y fundamental involucrar a las familias. Es esencial. Pero además no solamente eso, sino que si regreso acá, poder desarrollar habilidades para la vida. Existen 10 habilidades para la vida. Las habilidades para la vida se han encontrado que son un gran factor protector. ¿Cuáles son las habilidades para la vida? La toma de decisiones, la solución de problemas, el autocontrol, la solución de problemas, la regulación emocional, el manejo del estrés, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, las relaciones interpersonales. Pero se ha encontrado que hay una habilidad para la vida que es un gran factor protector: el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento? Porque el autoconocimiento me permite además aumentar la percepción de riesgo. Ojo a esto. Cuando uno hace ejercicios de autoconocimiento, uno identifica cuáles son sus vulnerabilidades, tanto físicas como psicológicas. Aquí seguramente, tal vez ya aprendemos a conocernos más desde lo físico. ¿Y por qué? Pues porque lamentablemente vamos creciendo. Y entonces a medida que uno va creciendo, a veces uno encuentra ciertos dolorcitos a nivel físico. Uno encuentra que uno conoce por fin para qué sirven ciertas especialidades médicas. Entonces a medida que uno va creciendo, uno dice, un reumatólogo es para esto. Ya sé para qué sirve el internista. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros, por ejemplo, potenciamos desde los colegios o desde las familias las habilidades de autoconocimiento, es más probable que los chicos aumenten la percepción de riesgo. Ejemplo, desde mi ejercicio de autoconocimiento yo sé que tengo hígado graso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sé que me tomo algún trago, alguna bebida alcohólica, aumenta el riesgo, la probabilidad de que en algún momento desarrolle cirrosis. Eso quiere decir que de alguna manera yo empiezo a ser tal vez un poco más consciente del daño que me puede hacer. Es decir, si queremos aumentar la percepción de riesgo, no solamente es decir a los chicos, esto te va a dar neumonía o puede que te dé neumonía. ¿Qué tal si lo miramos desde eso que para ellos es valioso? Mi amor, a ti te encanta la natación. Si usas este dispositivo, esto va a disminuir tu capacidad respiratoria. Y si disminuyes tu capacidad respiratoria, ¿qué puede pasar en la competencia de natación que vas a tener? ¿A ti te fascina el baloncesto? No sé. Pero es básicamente que lo podamos atar o enlazar con aquello que es valioso para ellos. Miren, normalmente existen muchísimos factores de riesgo, muchísimos factores protectores. Yo siento que además
El que tengamos una ley actualmente, como es la 2354, que podamos ir ahora no solamente a hablar de tabaco, sino de cigarrillos electrónicos, nos permiten ahora tener más factores protectores, que podamos tener un documento que nos diga que tiene que haber espacios libres no solamente de humo, sino libres de aerosol. Es un marco que nos permite ahora poder decirle a las personas, venga, aquí no puede usar el cigarrillo electrónico, al dueño del restaurante. Esto nos permite de alguna manera también tener un marco para que en las instituciones educativas podamos seguir reformulando nuestro manual de convivencia, sigamos trabajando en prevención ambiental. Hay muchísimas, no voy a quedarme básicamente planteando lo que dice la ley, porque pues ya ahorita nos van a hablar de ello, pero sí de alguna manera pensar que si por ejemplo yo voy a realizar acciones de prevención, además en mis instituciones educativas, creo que es importante que tengamos estos otros lineamientos. Miren, se les van a acercar de seguro a muchos colegios propuestas o programas de prevención de consumo de cigarrillos electrónicos hasta gratuitos. Les van a ofrecer muchas veces programas de prevención de consumo de alcohol gratuitos. Y cuando uno va y mira quién los financia, lo financia o la industria de tabaco o lo financia la industria del alcohol. Y créanme, ellos no tienen el interés realmente de prevenir el uso de estos cigarrillos electrónicos y mucho menos prevenir el uso también de otras bebidas alcohólicas. Todos los días, en todos los momentos que nosotros desarrollamos acciones, podemos convertirnos o en factores de riesgo o en factores protectores. Yo los invito y las invito a que además seamos muy conscientes de las acciones que tenemos, pues básicamente con nuestros actos. Un gran factor protector, como lo estaba mencionando tanto en la familia como en el colegio, es pensarnos desde las influencias normativas. El acto de que tú te muestres en desacuerdo con tu hijo, con tu hija, con tus estudiantes en el uso de estos cigarrillos electrónicos no garantiza de que no lo hagan, pero les aseguro que reduce la probabilidad de manera significativa a que ocurra. Y por eso es importante que lo hagamos. Además, por algo, ¿ustedes creen que la Philip Morris, la British American Tobacco, Bavaria, Diageo, Pernod van a mostrarse en desacuerdo con los menores para que ellos consuman sus productos? Van a estar en desacuerdo los grandes influenciadores que reciben un montón de dinero cuando promocionan estos dispositivos. Alguien tiene que hacer el contrapeso, alguien tiene que mostrarse en desacuerdo. Y créanme, esa tarea no va a ser de ellos, esa tarea tiene que ser de nosotros como educadores y de nosotros como madres, padres que buscamos garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.